Fran Romero, el Aquí emprendedor 2.0. Aquí estamos. ¿Cómo estamos? Genial, perfecto. ¿Tú qué tal estás? Pues estupendamente. Tranquilitos, ¿no? Estupendamente. Muchísimas gracias que estés aquí en este Sessions. Gracias a ti. En este Santander World Café, Uh-huh. en el cual se habla, es un video podcast que se habla de gaming, pero no solo de gaming. Y más en esta semana, que es una semana muy especial, porque es la semana de la educación financiera, Así de es. lo cual creo que sabes un poquito. Un poquito, sí. Porque te autodenominas, creo que finfluencer, Ajá. que es como esa mezclita entre influencer Influencer de financiero, final, justo. correcto, que tienes casi 2 millones de Así seguidores es. en TikTok. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues, ¿qué te voy a contar? Que no sepas. No, es broma. Tú imagínate, en un país como España, es evidente que hay escasez, por lo menos en las escuelas, la educación tradicional de formación en cuanto a educación financiera. Por suerte, yo desde más o menos joven, que ahora todavía soy joven, 22 años tengo, pero desde más o menos 22 joven... años 22 tienes. años, efectivamente. ¿Y hace 30 cuánto, y- hace cuánto? Mi edad no importa. Vale. ¿Hace cuánto que te dedicas a TikTok? ¿Ganarme la vida con ello? Sí. Un par de años, más o menos. Aprox. Ostras, qué viejo soy. ¿Te sientes mayor ahora? No, joder, Sí, tío, sí, al sí, revés, sí, yo me sí. siento bebé. Al lado tuyo. No, yo me siento fatal. Bueno, cuéntanos. Pues eso, el caso es que en España había poca formación en cuanto a educación financiera y justo dio la casualidad de que en aquel momento, por motivo X o Y, se me dio la posibilidad de crear contenido en redes sociales y hasta el día de hoy. Empecé a formar un poco a la gente, pues tips rápidos, lo típico, contenido vertical, 30 segundos, 40 segundos, rapidito. Empezó a gustar y fue a más hasta que llegó el día donde una agencia me llamó y me dijo, oye, aquí hay potencial, ¿quieres monetizarlo? Y claro, Y tú, bueno, digo, no pues me parece mala soy idea, ¿no? gilipollas, si puedo monetizarlo, sí. No, está por favor. dando un boom todo esto de las Sí. entrevistas, de todo esto financiero, que a mí Sí, me, sí, sale, sí. me sale todos los días en las redes vídeos de este estilo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que muy agradecido que estés ahí con nosotros en este Sessions. El placer es mío. A ver qué podemos sacar hoy de aquí. A ver qué En clave. podemos sacar. Sí. Yo es que, ¿sabes qué pasa, tío? Que no soy muy fan, te tengo que decir, de los eSports, pero sí que tengo curiosidad, sobre todo a nivel financiero, porque claro, tú eres, si no me equivoco, o sea, tu puesto dentro de Heretics es Director deportivo. director deportivo. Sí. ¿Desde hace cuánto? Yo en 2010 era jugador profesional, Sí. viajaba por todo el mundo, en 2014 me pasé a ser entrenador. ¿Jugador profesional 2010? Sí, durante O sea 4 que años. eras tú y 3 más en Japón o en Corea, ¿no? Era Literalmente. yo y 4 más, Sí, sí, sí. viajando por todo el mundo. Me pasé a ser entrenador en 2014. Que entrenador, Tío, en el tengo que fondo, hacerte es una pregunta. educación de League of Legends. Sí. Es que no literalmente. entiendo, o sea, ¿cuál es el papel de alguien que entrena en eSports? Pues el mismo papel que tú tienes cuando educas a la gente a nivel financiero, yo educo a nivel de League of Legends. Le explico a los jugadores lo que bueno. tienen que hacer para mejorar. Pero o claro, para a nivel de trabajar en tácticas equipo. y todo, ¿no? Correcto. Porque, claro, es Correcto. que es algo que escapa a mi entendimiento porque Lo no sé. conozco. No, todavía es normal. Y fui desde 2014 hasta 2020, 21, 22. Fui entrenador hasta que me pasé a la dirección deportiva a no solo trabajar con los jugadores, sino también a captar ese talento y a poder trabajar en la performance o el rendimiento de esos jugadores en el día a día, semanal, mensual, ¿Cómo se con entrena, objetivos. tío? O sea, es mi cuestión desde alguien que está totalmente ajeno al mundo de eSport. ¿Cómo se entrena? Pues bueno, Como el esto que es- va a Valdebebas en el Madrid y Correcto, entrena ahí. Es parecido. En el Valdebebas la diferencia es que tienen 20 y picos jugadores y entrenan entre ellos. Sí. En el mundo de League of Legends tienes a 5 jugadores y entrenas contra otro equipo. Tú quedas contra tu equipo, contra el equipo Fan Romero, contra el equipo Araneae. Y nos enfrentamos desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la tarde. Durante 6 horas jugamos 6 horas. 6 partidas seguidas con una pausa de 1 hora después de 3 horas. No me lo esperaba tan... Sí. No. Es la O sea, leche. es entrenar como el que... Como no, el fútbol incluso y más. me atrevería a decir. Correcto. Por cualquier deporte Porque no aparte, entrenas 6 claro, horas. no, el tema del fútbol es que hay unas condiciones físicas que te permiten entrenar más tiempo, menos tiempo. En los videojuegos puedes entrenar 20 horas si quieres. Entonces, no te voy a decir que entrenemos 20 horas, pero las 6 horas de entrenamiento grupal sí hay y otras 6 horas de entrenamiento individual también las hay. Te iba a preguntar, tema fichajes. Lo llevas tú en Heretics. Correcto. Vale, ¿cómo es el tema? Bueno, nosotros... Ingeniería de fichajes, o sea, tienes que hacer Sí. ingeniería financiera, Correcto, tienes que sí. quito de aquí para sumarle allá. Correcto. Nosotros tenemos un O sea, budget, es similar tenemos- al fútbol, es Sí, por sí. ponerme símil y que lo pueda entender de manera que sea medianamente entendible para mí, Completamente. alguien que no... A mí viene mi jefe y me dice, tienes este presupuesto, tienes este budget... ¿Tu jefe qué es? ¿Hay inversores detrás de Heretics? Buena pregunta. Correcto, hay inversores detrás de Heretics. O sea, sí. Hay gente con panoja que hay lana, que hay nos lana. ayuda, correcto. Vale. Y entonces me dan Ya un hablaremos budget, luego, también te digo que no te vas a escapar. me dan un budget, me dan un presupuesto y me dicen, tienes que fichar en torno a eso. Entonces, tú ahí sí que hay una cosa que se puede medianamente invertir. Perdona, que te interrumpa. ¿Se puede hablar de presupuestos o no? Podemos hablar de presupuestos. ¿Y el budget es? Actualmente en España tenemos un límite salarial de 200.000 euros anual. Para fichar. Para fichar.
O sea que con eso ya tú, el ingeniero Con de eso tú Heretics. juegas, exacto. Sí, o sea, tienes 200.000 entre los 5 jugadores y el entrenador, ¿vale? Por hacer un cálculo muy rápido, si son 6 personas, 200.000, estamos hablando que serían 33.000 por jugador o por persona. ¿El equipo lo componen cuántos? 5 jugadores. Y encima, claro, no es solo un videojuego, son varios. Eso, tenemos varios videojuegos, pero yo me dedico puramente al League of Legends. Solo ¿vale? LOL. Y yo hago tanto el equipo de España, de la Superliga, como el equipo de Europa, que es la LEC. Hago esos dos equipos. LEC es, por entenderlo, la Champions. Como la Champions, correcto. Europa. Es una liga franquiciada de Ajá. Europa donde compiten los mejores equipos europeos. Eso te tengo que preguntar luego también, el tema franquicia. Correcto. Porque, bueno, ya te preguntaré luego. Entonces, ¿cómo ficho? Pues Claro. yo te explico. Yo busco talento. Yo busco. Hay una herramienta que es el Solo Queue, que es lo que la gente entrena a nivel individual de forma orgánica online, y donde tú puedes ir subiendo puestos y demás, ¿vale? En otros videojuegos pasa lo mismo. Tú cada vez que vas ganando partidas, vas recibiendo puntos y los mejores jugadores son los que están en las tablas más altas, ¿vale? Entonces nosotros escogemos a gente, también chequeamos por edad, por su background, Claro, por su el pasado. trayectoria, ¿no? O sea, Correcto. que puedas prever que digas. Correcto, porque un jugador a lo mejor que tiene 26 años y que ha estado en muchos equipos y no hemos visto nivel de mejora en los últimos años, a lo mejor para mí no es tan atractivo como puede ser un chaval que acaba de salir nuevo de 18 años y que tiene una capacidad de mejora espectacular delante suyo, ¿no? Entonces, todos son factores que llevamos a cabo. Complejo, también te digo. Es muy complejo. Y O yo sea, una cosa ¿cómo que solo- estás al día de un surcoreano que está en. Correcto, ¿sabes? correcto, tienes que estar al día de todo. ¿Eres agresivo a la hora de fichar o no? Es decir, ¿inviertes mucha cantidad en un jugador en concreto y luego te quedas pelado? Porque me has dicho que tienes un límite que te pone por... ¿Cuál es la entidad que regula cuál es la cantidad que puedes o no puedes gastar en fichar? Eso lo hacemos un poco, es como un pacto entre clubes, por así decirlo, en la cual nos ponemos... Sí, no hay ese- una entidad como la FIFA, por ejemplo. No hay. No está regulada en los O sea, que os lo esports. saltáis todos. No. para ¿No? nada, ¿De verdad para cumplís? nada, de verdad. No está regulada por sistemas y por leyes como puede ser el fútbol, el baloncesto y otros deportes. Los esports aún no están en esa regulación, entonces es muy complicado. En breve también te digo. Correcto. Seguramente. Poco a poco. Entonces, lo que te iba a decir, que si eres agresivo fichando, ¿no? Bueno, depende. Obviamente, intento hacer el 2+3. Muchas veces los veteranos suelen ser bastante más caros y muchas veces detectar esa clase de jugadores que te puedan empujar mucho al equipo, que son esos veteranos, es complicado de llevar a cabo, es complicado de conseguir. Entonces, intento ser agresivo con esos jugadores porque son un poco Claro. la médula espinal del equipo, ¿vale? Entonces, sí que intento ser agresivo, intento también ser muy planificador. Intento con meses de antelación ya ir captando ese talento, ya ir captando esos jugadores, ya ir captando esas figuras, tratar ya con ellas, hablar con ellos y poco a poco tener una relación con ellos para que después la negociación pueda ser más natural. ¿Cuánto dinero mueve la industria? Ahí Porque hay- claro, es que te tengo que preguntar, al final los eSports no solo es LOL. Exacto. Aquí Entiendo que LOL es la que más mueve, Sí. que es, aprox, ¿se saben datos? No te puedo decir. Yo te digo que ¿Hablamos de millones o billones? posiblemente billones. ¿Billones con Sí, B? sí, Hostias. billones con B. Estamos hablando que yo recuerdo en 2014-2015, creo que Riot Games hizo puso... eSport, no LOL. Sí, eSport. No, esto estamos hablando de Riot Games, es League of Legends, ¿vale? Solo League of Y Legends. puso las estadísticas de cuánto generó Riot Games en skins, que skins son microtransacciones que haces en el juego, y era $1 billón americano en un año. Solo en skins. Sí, solo en skins. Entonces, a nivel, por ejemplo, torneos, la final mundial de League of Legends creo que hay un premio en total como de 2 o 3 millones. Hay en total. No es tanto, entonces. No es tanto. El League of Legends no se basa por premios. Que el justo League of viene Legends- la pregunta que te iba a hacer ahora, que ahora te la Correcto. cuento. El League Dime, of dime. Legends se trata más de salarios y demás. Hay otros videojuegos, como puede ser el Dota o como puede ser el Counter-Strike, que sí los premios son mucho mayores. ¿Es sostenible un club? ¿Cómo? Es complicado porque justamente Porque en claro, España... un premio de 3 millones comparado con billones que mueve la industria, Correcto. Y ¿Cómo se comparado sostiene? con todo lo que tenemos que gastar los equipos. Aquí hay varias herramientas, ¿no? Está una herramienta de los patrocinadores, que son patrocinadores que se dan intuía. cuenta que los esports mueven mucho a la juventud. tiene mucho futuro, porque al final es un mercado que mueve mucho y todavía no está explotado. Sí, o sea, yo recuerdo, me parece que fue hasta Florentino Pérez hablaba de esto, de que cada vez hay menos gente interesada por el fútbol y más gente interesada por otros medios de entretenimiento. Y los esports es un medio de entretenimiento, ¿no? Entonces, los patrocinios es un gran sustento de este sector. También están las ventas de merchandising, también están... la Heretics creación en de X Madrid, contenido. ¿verdad? Correcto. ¿Tiene Somos una aquí en Madrid. tienda? Tenemos una tienda en X Madrid y otra tienda en Isla Azul. Y tenemos nuestra sede que está en el centro de Madrid. Entonces, vendemos merchandising, vendemos ropa, vendemos... Datos. No te puedo decir ¿No porque puedes? no sabes o no puedes? No conozco. Ah. Ahí no sé. Después también tenemos la pata de la creación de contenidos, porque tenemos Cierto. gente como tú que se dedica a la creación de contenido en Heretics y también te iba a también preguntar, nos produce un ingreso, ¿no? Y también está otra parte que debería ser una de las fundamentales, que en el mundo No, pero de los no deportes... llego a entender cómo te... O sea, por ejemplo, creadores de contenido de Heretics, yo conozco varios. Sí.
Carmen, por ejemplo, es de Heretics, si no Sí. me equivoco, ¿verdad? Carmen Sandwich. Sí. ¿De qué manera ella genera ingresos al club? Y no, o sea, ella entiendo que por ser parte de Heretics tendrá una Pues nómina, al igual que tiene un jugador de un... Viene una marca, por decirte una cualquiera, Santander, y dice, queremos una chica primera que se te ha ocurrido puede ser. Correcto. Vale. Queremos una chica de eSports que haga tal contenido. Entonces, para eso tenemos a Carmen. O sea, igual Y con la Carmen agencia de también- influencers. Correcto. Exactamente igual. Y Carmen también está con nosotros porque todos los influencers que entran en Heretics crecen mucho a nivel de seguidores. Claro. Porque es lo que tiene. Estamos hablando de que Heretics es la primera marca de eSports a nivel mundial que llegó al 1.000.000 de seguidores en TikTok. Sin contar el 1.000.000 de seguidores que tenemos en Twitter, en Instagram y demás. Entonces, eso es un atractivo para mucha gente que dice, yo quiero entrar aquí simplemente porque mis números van a subir, porque voy a poder hacer un vídeo con The Gref, porque voy a poder hacer un vídeo con Werly, porque voy a estar con Carmen, porque voy a estar con otros influencers, porque voy a hacer tal, y voy a crecer. Y luego te iba a preguntar también, yo conozco tanto hombres, en Eco, por ejemplo, que vive de hecho junto con Carmen, y a Carmen Sandwich. ¿Hay brecha salarial en los eSports o no? Sí, Sé que es un tema peliagudo. Sí, no, vamos a ver. Si hablamos de creación de contenido, no hay brecha salarial porque ambos sectores o Es ambos más, me géneros atrevería a mueven decir lo mismo. que incluso en cuanto a creación de contenido es posible que las mujeres puedan ser que cobren más que los hombres, ¿no? Más que cobrar más, al haber menos, tienen más mercado, por así decirlo, ¿vale? Pero a nivel de eSports sí que es un punto Yo lo decía un tanto por marca, peliagudo. no por otra cosa. Sí, Sino no, digo, no. Lo mismo alguna marca 100%, cosméticos, moda, este tipo de cosas siempre 100%. van a atender más a mujeres A que nivel eSport es más complicado. Hace una semana, por ejemplo, para que lo sepas, hay una noticia de que un equipo de Valorant, un shooter de Riot Games en Estados Unidos, hubo una chica que quería competir y hubo varios jugadores de diferentes equipos que dijeron que no querían competir con la chica. con la chica. Sí, por ser chica, literalmente. Entonces es un tema bastante jodido. Es que además es algo raro porque, por ejemplo, en un deporte físico, como podría ser el Correcto, puede fútbol, haber sí hay condiciones- diferencia Exacto. entre hombres y mujeres. Pero en es que, videojuegos, claro, si es una sabes jugar bien absurdez al juego, increíble. O sea, adelante, correcto. ¿hay techo salarial en los equipos o no? O sea, En ¿hay alguna España entidad- tenemos ese techo salarial que tenemos en de España 200.000. sí, en otros no? Sí, en Mal. Europa se está hablando de que va a haber un techo salarial, pero no se está hablando todavía de cifra y nada, pero lo quieren poner, porque lo quieren regular con alguna manera que sea muy parecida a la NBA. En la NBA hay un impuesto de lujo, ¿vale? En el cual tú, si eres un equipo de NBA y te gastas, te voy a decir una cifra, 10 millones es el máximo que tienes. A partir de los 10 millones, todo lo que te gastes de más, tienes que pagar a la liga un porcentaje de eso. Entonces quieren hacer algo así, pero todavía no está cerrado. Con jugadores. Con los equipos, sí. Con los jugadores. Pero o sea, el techo me refiero es para los jugadores, pero Correcto. para creadores no hay techo No, ninguno, ¿no? para los creadores si no hay nada. por casualidad hay un Nada. creador de contenido que saque un montón de colaboraciones o lo que sea. Hay una cosa que te iba a preguntar que no consigo entender porque no me parece nada democrático y es ¿por qué en los eSports el último no desciende? Bueno, es un sistema... ¿Es que eSport o es LOL? Es eSport, ¿no? Es eSports, pero es más el sistema franquiciado, ¿vale? Es un sistema franquiciado que nació en Estados Unidos, nació con ligas como la NBA, el O fútbol sea, es que americano y entonces es demás. la ley del más fuerte. O sea, yo como soy archimillonario, Claro, todos pero- los años clasifico, nunca desciendo. Claro, pero ahí tú creas un sistema muy agresivo en el cual todos los equipos quieren ser los mejores y a lo mejor centran gran parte de su presupuesto Bueno, es otra forma de puramente en jugadores y en ser los mejores. Si tú haces un sistema franquiciado en el cual te digo, tu equipo, Fran, va a estar durante 5 años en esta liga, tú dices, vale, yo quiero que esta liga crezca. Yo voy a contratar a creadores de contenido para que esta liga crezca. Entonces, no me voy a centrar puramente en la parte deportiva, que también es la más importante, pero voy a hacer que todo el ecosistema y toda la liga pueda crecer. Y te da esa estabilidad o esa... Claro, de cara a patrocinios y Exacto, todo. porque yo digo a un patrocinio, oye, no, mira, yo Es a que lo voy a mejor el estar año que viene 5 años desaparezco. claro. Exacto, yo le digo a un patrocinio, oye, voy a estar 5 años en esta liga, podéis meter dinero porque es lógico. Si no lo saben que puede extender y demás, las marcas pueden ser un poco, pueden tener miedo de querer entrar a un equipo que pueda extender o desaparecer el año que viene. ¿Cuál es el mercado que más mueve? A nivel de continente me refiero. Yo, por lo poco que sé, entiendo que aquí los que mandan son los asiáticos. Asia es una locura. Asia, Pero además hablando- con gran diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos hablando de que mueven estadios de 40.000 personas. Estamos hablando de que los jugadores en Asia lo normal es cobrar en torno al millón. Estamos ¿Anual? hablando, sí. ¿Millón anual? Estamos hablando Hostias. de que hace 7 años, 8 años, hubo un jugador que se llama Uzi, el cual se vendió de un equipo a otro por 8 millones. Son cifras del fútbol, 8 millones. No, Estamos no, hablando de cifras, literalmente. hace 8 años. ¿Qué ¿eh? cojones? Hay jugadores que no ganan 8 millones y Correcto. juegan en primera división. Correcto. Entonces es una locura. El mercado asiático es una locura. Y aparte de En que... comparación a España, por ponerme así un Bah, ejemplo, estamos- vamos a hablar de nada, medias. nada, una, nada. una media en Asia es anual. ¿Anual? Sí, 1.800.000. una media. 800K. Eso es cualquier normal. Sí. Y en España ahora con el límite salarial pues van a ser menos de 3K.
Menos de 3.000 mensuales. Mensuales, perdón, serían 33 anual. Hostia, pero Claro, es que claro. no es que haya diferencia, es que es un abismo. Claro, estamos hablando de lo Algo hay que multiplican hacer en por Europa, 20 entonces. o por 30. España o Europa, entiendo que es Europa en general. ¿no? No, Europa está un poco más avanzada que España, pero porque Fatal, tenéis la, tío, la, siempre- la ¿qué nos liga... pasa en España no, siempre, hombre, no, tío? espera. España, en cuanto a su liga nacional, es la mejor liga nacional junto con Francia de Europa, sin duda. Pero estamos hablando Ahora, de tienen esa calidad liga... de jugadores y de, Claro, y de juego. No, y somos muy buenos. En España tenemos muy buenos jugadores. El problema es que después está esa liga que tengo mencionado, que es la LEC, ¿vale? League of Legends Esports Championship. O League of Legends Que era la segunda pregunta que te iba a hacer, de hecho. Que que es la... ¿Cuánto es lo máximo que puede cobrar alguien que juega en la LEC? Ahora te cuento esto. Vale. Entonces, en Europa, las ligas regionales, la liga alemana, la liga inglesa, la liga italiana y demás, están muy por debajo de la liga española, pero después está A nivel de- ¿estamos hablando? a nivel de monetario, Vale. ¿vale? Pero después está esa Champions League, que es la LEC, que es donde se mueve de verdad todo. Y Heretics tiene una parte de la empresa ahí en Berlín. Nosotros tenemos una sede en Berlín, que es donde trabajamos, que es la parte más fuerte a nivel deportivo de Heretics. Heretics va fuerte, ¿eh? Vamos fuertes. Sí, tenéis ahí bien planteado todo. Sí. Vale. Entonces, ¿cuánto puede cobrar un jugador? Pues mira, El LEC. hay un jugador que se rumorea que está por encima o por alrededor de los 2 millones anual. ¿Europeo? Europeo. Sergio Se Ramos, rumorea. Sergio Ramos en el Sevilla cobra 1 millón. Supuestamente su salario el Es Sevilla. heavy, ¿eh? El dato heavy, así para es heavy, soltarlo no, es es heavy. heavy, es O sea, heavy. literalmente cobran más que Sergio Ramos. Sí, el doble. El doble, literalmente, sí. Sí. Heavy. Es una Vale. locura. Dame un segundito. Porque es que ya íbamos a saltar. Ya no me iba a pasar. estamos ya, Sí. pum, ¿eh? Iba a saltarme ya, iba a pasarme 10 vagones de golpe. Pero te iba a decir, tema eSport. Vale, está bien. Tema Álvar. Las finanzas como bien, mal. O sea, en una palabra. Así. Nah, venga, no me- No. ¿Cuánto lleva a ser esto? Me has dicho antes. 12 años. ¿12 años? Sí. ¿Y estás aquí sentado? Sí. ¿Y te acabas de comprar una casa, me has dicho antes? Así es. Y ahí estoy. Y así. venga. Que sí. No, te Qué digo casualidad verdad. que todos los que tienen siempre dicen que no tienen. Sabes que yo soy mucho de entrevistas por la calle, si has Lo visto sé, mi contenido. soy consciente. Y una de las preguntas que hacía antes, ahora ya no lo hago tanto por no crear demasiada polémica, es ¿cuánto dinero tienes en el banco? Eso. ¿Podrías enseñármelo por aquí? No tengo el móvil. Ya, No, pero el espera. móvil, nadie tiene el móvil. No, te digo una cosa. Me esperaba esta pregunta porque me he visto tus vídeos, Sí. ¿vale? Y literalmente Previsor, ¿ha sido previsor? lo he chequeado antes. Sí. Lo he chequeado antes y te puedo decir que ahora mismo en el banco tengo 3.000 euros. Sí, de verdad. Pero que de verdad que las hipotecas estamos a tope con Pero eso. te voy a hacer otra Y pregunta. soy Una- muy feliz, ¿eh? Soy ¿Hace cuánto muy tienes la feliz. hipoteca? Hace un año. La habrás contratado con el Banco Santander. Espero. Sí, así es. Vale, espero. A tipo fijo hace un año y menos mal. Vale. ¿Tienes deudas? Te iba a preguntar también, típica pregunta. La casa. La hipoteca. Además de la La hipoteca, casa es una deuda. coche, tú tienes buen coche. Tengo coche. Pero uno bueno. No. No, una tengo un Kia. MG GT 4 No, tengo un puertas. Kia híbrido. Un Kia híbrido. ¿Vas de ¿Qué? Team Greta Thunberg, puede ser o no? Sí, literal. No, sí, o sea, siempre he querido un poco por el ecosistema y tal, y he buscado ¿En un serio híbrido o por no? eso. ¿O Sí, no, en serio, sí? en serio. Es más, quería un eléctrico, pero el eléctrico me daba solo una autonomía de 300 kilómetros hace 6 años. El único que me daba más ¿Hace de 6 años que tienes el coche? Correcto. Primerísimo No, eléctrico. hace 4 años, porque lo Vale. tengo en renting. Y hace 4 años el eléctrico me daba una autonomía de 300 kilómetros, a no ser que fuera un Tesla que te daba 500 Sí, kilómetros. cierto. Y si me quiero ir a la nieve o me quiero ir algún día a hacer snow y demás, no O podría. sea que has estado concienciado entonces desde hace Correcto, tiempo. sí. Es Te voy algo a que siempre preguntar, he a ver mirado. si estás igual de concienciado para esto. A ver, ¿Inviertes o no inviertes en algo? he invertido. No, ahora. No, ahora ya no, he sacado todo ¿Y en para la qué has casa. invertido? Ah, para la casa. Correcto. Bueno, entonces medio bien, tienes una inversión ahí también. La casa es una inversión para mí. en el Claro. fondo. Sí. ¿En qué invertías? Pues un poco en todo. Un poco en todo no me vale. Pues desde un par de empresas como también en cripto. Invertí un poco en todo. ¿En qué cripto se puede saber o no? No. Vale. no. Otra pregunta. ¿A quién de Heretics le dejarías tu dinero? Me fío de él. Haz con él lo que quieras. Me lo vas a gestionar bien. Ah, que me lo va a gestionar. Sí. No, te iba a decir. ¿Cuál No, te iba a es- decir, en cuál es plan, el que digas? Un amigo mío que le pueda dar el dinero y demás. Y te No, iba a de decir- Heretics. Tiene que ser de Heretics. Y si puede ser que le conozcamos todos, mejor. No le conoces. Pero joder, es que hay 2 personas en Ethics que son muy cocos. Tanto Arnau Vidal como Antonio Catena, me fío de ellos que les puedo dar el dinero y que me vayan a dar una rentabilidad de 1 por 2 en 2 días. ¿Por 2 en 2 días? Sí. ¿Quién has dicho para...? Anto- El número lo tienes, ¿no? Antonio Catena y Arnau Vidal, de verdad. Fenómenos. Vale, y si tuvieses que pedirle un préstamo a alguien de Heretics, ¿cuál sería? ¿A quién sería? Sí. A Warlip, literalmente. ¿Por qué? Porque ya me lo ha pedido alguna vez, así que se lo devuelvo. No. Ah, vale. Es que te iba a decir, alguno que esté podrido. No. Que Pues sí. Warlip tampoco está podrido por lo mismo que yo, así que poco a poco. ¿Te han estafado alguna vez? Has dicho tema A criptos ver. antes, lo mismo puede ser... No, vamos a ver. No me han estafado, pero hay una anécdota muy graciosa que fue
cuando jugué uno de mis primeros torneos en Valencia, una LAN Party Valencia, gané un premio que era un premio irrisorio, estamos hablando de 2012, eran 2.000 euros. Y me ingresaron no está a mí... mal, 2012. No, pero espera, Ya 2.000 era euros bastante. para 5 personas. Cierto. ¿Qué pasa? Que yo era de los pocos que tenía una cuenta bancaria y me ingresaron a mí. Y yo cuando me ingresaron 2.000 euros dije... Te salió a pagar. 500 y me quedo 500. Fin. Fácil y sencilla. Matemática de toda la vida. Un año después, yo estando en Alemania compitiendo, me llama mi madre y me dice, ha venido un inspector de Hacienda porque has ganado un premio de 2.000 euros, los cuales no Qué majete has... los de Hacienda. Sí, sí. Qué o sea, pendientes están siempre, yo dije, ¿eh? Es ¿estás increíble. de broma? Y tuve que demostrar que de esos 2.000 era un premio que pagué 440, pero la multa me la comí. ¿Qué fue? No tengo ni idea. Te salía a pagar. Sí. O sea, ganaste y te salía a pagar. No tanto, pero casi. Vale. Otra preguntita también muy friki. ¿Cuánto has gastado en tu setup? Pues mira, esa te pregunta un En tu vida, me atrevería a decir. No, es Fíjate. que yo tengo una felicidad de eso. Porque como compite 2010... Te han pagado todo. Siempre me han dado periféricos. Siempre. He sido ¿Y, ¿Y qué valor tendría? 3.000 euros posiblemente hasta ahora. ¿Solo? Sí. Es poco, ¿eh? No, Para la media. He sido bastante cuidadoso con mis productos. Siempre tengo a cuidar mucho tanto mi teclado como mi ratón, pero sí que es verdad que durante 3 etapas, porque ha habido 3 marcas que he sido imagen de ellas en cuanto a teclados, en cuanto a Que ratones y serán, demás. sin saberlo, me la voy a jugar. ¿El gato? No. Ah. No. Son marcas, hay 2 de ellas que no existen, así que ni O sea, que preguntes. son old school total, ¿no? Correcto. ¿Cada cuánto gastas pasta en el LoL? Yo, mira... ¿Sigues esto jugando es- activo? No juego activo ya. No. No juego activo. Pero te voy a hacer una muletilla. Yo, pues como que 2010 siempre he competido. A mí la skin me la daban gratis el juego, ¿vale? Porque en el fondo, como era una imagen del juego, yo al jugar con las skins, la gente decía, oye, esta skin me gusta, la compro porque la lleva Araneae, ¿no? Entonces, a mí siempre las han regalado. Pero ahí me dieron este dato, que es un dato muy curioso, muy gracioso, que me dijeron, que yo no me lo creo, sinceramente no me lo creo, que es la media que gasta un usuario de League of Legends. Usuario, me llamo Peter y estoy en Móstoles. Correcto. Es 1.600 euros. Perdón. No jodas, no, 800. hay que trabajar para jugar al LOL. Joder, espera. 800 euros se gastan al LOL un usuario. Y yo dije, claro, ¿Anual o mensual? no lo sé. No, a lo pero mejor no es que por sea cuenta. mensual, A lo no mejor puede es ser por, no, mensual. a lo mejor es por cuenta. Y por cuenta sería vitalicio. El total de la cuenta que Sí, o a lo que mejor ha es anual, eso no lo sé. Lo gracioso es que, claro, yo dije, 800, yo no gasto nada. Aquí hay alguien que está gastando los 1.600. Porque por media, alguien tiene que estar gastando mucho para que haya esa media. Porque Hombre, tenía después muchos de las cifras que me compañeros. has dicho que se mueven. Claro, yo tenía muchos compañeros que no gastaban nada en el LOL. Y para que esa media sea 800. ¿Tiene alguna 900 euros, ventaja gastar respecto a no gastar? nada. Nada, ¿no? O sea, aquí es pura Una habilidad, skin- el que una sea mejor es skin de mejor. tal, Y... sí. O sea, es estética. Estética pura. ¿Cuántos creadores de contenido sois en Heretics? O sea, tú ya no eres creador de contenido, Yo pero no soy creador de contenido. ¿cuántos hay? tenemos en Heretics? Aprox. Debemos ser unos 8, unos bueno, no 6 son 8 tantos. creadores de contenido. ¿Y qué ventajas Bueno, tiene? tenemos más, pero es que mucha gente... Sí, tenemos más, tenemos unos 10. ¿Qué ventajas tiene? ¿Ser creador de Heretics? Sí, de Heretics Bueno, pues, respecto a ser uno que sube contenido por su cuenta. te pongo un ejemplo, ¿vale? ¿Conoces a Wañar? Sí. Wañar es un Me creador de flipa contenido Wañar, que hace... tío, me estoy tragando toda la puta es serie, tío. Es la leche, te la estás Estoy tragando. con mi hermano, que Es está ahí buenísima, atrás todo el es día, buenísima, Diego Glastonte. 21 días, es buenísima. Le quiero conocer a Wañar Wañar yo. está en Heretics. Wañar está haciendo una serie con Nilo Ojeda, que es Sí. otro creador de Heretics. Entonces, esas son las habilidades que tiene Heretics. Tú entras en el cuerpo de Heretics, en ese músculo de creador de contenido. Que Una puedes trabajar simbiosis, con- digamos, Exacto. ¿no? Entre creadores. Exacto. A nivel monetario también incluyo que, claro, o sea, intuyo que tendrá un montón de ventajas respecto a Sí, facilidades también para te la hora de encontramos- contactar te con encontramos marcas. y demás, claro. Un ¿De ejemplo, habituales un cuáles ejemplo muy soléis tener? rápido. Un ejemplo, Lía Sicora, ¿vale? Sí. Lía Sicora es una persona que en TikTok movía muchísimo, pero en Twitch no movía. Entonces, ¿cuál es la simbiosis con Lía? Lía entra, Lía crece en Twitch gracias a nosotros y nosotros crecemos en TikTok gracias a ella. Esta pregunta que tengo aquí es que es heavy. Es que te voy a hacer una pregunta ahora. Mañana he quedado con Yados para grabar un vídeo, que intuyo que sabes quién es Yados, ¿no? Fucking panza... Bueno, tampoco vamos a hablar porque yo creo que todo el mundo sabe quién es. La conocemos. ¿Quién gestiona mejor la pasta? ¿Yados o alimentación chino? Si tuvieses que decir uno. Rápido, no, pero en 3 segundos. Alimentación chino, 100%. ¿Gestiona mejor que Yados? Sí. Yados, Es contable, Yados es Sumo, contable de tenemos- su tienda. Tenemos, Es contable de su tienda. Yados es Sumo, tenemos titular. No, vale, perdón. No, alimentación chino. Y es que me hace mucha gracia ese hombre. Es un tío que me hace mucha gracia, que está en su bazar ahí jugando, streameando y a la vez. Fíjate, te va diciendo, tío. el Yo siguiente siempre lo he pasillo, dicho. compra aquí, Las tal, no sé qué. facilidades que hay hoy en día para ganarte la vida Correcto. con un teléfono móvil con conexión a internet desde cualquier lugar, tío. A mí Es me parece espectacular. incluso absurdamente, o sea, me parece un sacrilegio no aprovecharlo. Quizá es porque yo lo hago, también te digo, o sea, no lo sé. Es porque tú lo haces y eres un privilegiado de esto.
Eso lo voy a decir. Igual que yo también soy un privilegiado porque empecé en la ola de los esports y empecé en la ola de League of Legends cuando empezó, ¿vale? Yo ahora casi no le recomiendo a casi nadie que se dedique a los esports o al League of Legends porque es muy complicado, ¿vale? Y siempre lo digo y muchas veces muchos padres me preguntan, en plan, oye, mi hijo se quiere dedicar a esto. Y lo primero que le digo es, oye, ¿tu hijo en qué división está? ¿Dónde compite? Porque está muy bajo, es que está, no te voy a decir que esté perdiendo el tiempo, pero es que es muy complicado llegar a esto. Esto es como en el fútbol. La de millones de gente que juega al fútbol y ¿cuántos Cristiano Ronaldo y Messi hay? ¿Sabes? Uno, y pasa lo mismo en los videojuegos. Tienes que tener, no te voy a decir una varita de suerte y más, porque obviamente No, el esfuerzo, el trabajo y el claro, talento. o sea, se va puede todo entrenar, junto. pero Correcto. al igual que en cualquier deporte Necesitas un habrá mínimo talento, claro. talento, efectivamente. Al igual que tú tienes un talento a la hora de ponerte encima de o delante de una cámara y saber hablar. ¿Cuál es el mejor del mundo? ¿De videojuegos? Sí. Tiene un nombre que se llama Faker. Faker, lo sabía, tío. Me acuerdo de la resistencia de Ibai con Broncano. Todo el mundo lo conoce. Estamos hablando de que es un tío... Faker es el equivalente a Messi y Maradona, similar, Correcto, ¿no? ¿Sigue en activo o no? Sí, sí. Es que es la... Mira, te voy a contar... Porque claro, una pregunta rapidísima. Aquí no hay una edad a la que tú te retires, porque yo, o sea, para estar sentado jugando puedo tener 60 años. Sí, pero la velocidad mental, claro, la reacción la y demás, sí que tienes que y... Antiguamente la edad era mucho más corta. Ahora yo tengo un compañero de mi equipo que se llama Marcin Jankos, que es polaco y está con nosotros en Berlín y tiene 28 años y juega como si fuese un chaval de 15 años. Juega fenomenal. Faker es un chaval que ha ganado 3 o 4 mundiales, ¿vale? ¿Mundiales anual o...? Mundial anual. Mundial es la meca donde van los mejores, ¿Qué se llama? ¿vale? ¿El qué? ¿El mundial se llama? World Championship. Es World Championship, no tiene otro nombre, ¿vale? Entonces, Faker ha ganado como 3 o 4 mundiales, ha llegado a otras 2 o 3 finales más. Estamos hablando que es un jugador que desde siempre se ha considerado posiblemente el mejor y que está en un equipo que se llama SK Telecom T1, que es una teleco no puede tener más de Corea, patrocinadores, ¿vale? Ya. Y que él se lesionó este año, tuvo un problema. Tío, es que a mí me lo cuentan y claro, como estoy ajeno, ¿cómo te lesionas, tío? No, joder, son muchas horas ya, en el brazo, ¿vale? Tienes muchos pinzamientos y demás, y codo de tenista y demás. Bueno, él se lesionó, estuvo un mes sin poder competir, su equipo iba segundo en la tabla, no ganaron un solo partido sin él, aún así estaban en playoffs automáticamente, volvió o sea, él. que no es sobrevalorado, realmente tiene un talento innato para... Volvió él y le ha clasificado a los mundiales, volviendo a ser uno de los mejores del mundo. ¿Edad tiene, me has dicho? Debe tener 26 años. ¿Ah, sí? Sí, no. Hostia, me esperaba 30 y pico. No, que va. O sea, que sigue siendo... O sea, que empezaría con un año y medio. Con 17 años. Con 17 años. Es sí, la edad mínima de entrada. Sí, empezó a lo mejor con 12, 13 años. Con 26 ya he hecho todo eso. O sea, 12, yo ya le llevo escuchando, pues cuando la Resistencia, cuando Ibai, que fue la primera vez que oí su nombre y la primera vez que me interesé y dije, voy a buscar a ver quién es este. Y estaban en Teatro Arlequín, que era el antiguo, o sea que por lo menos era 4 o 5 años que le escuché. Sí. Sigue siendo. Y ya era top 1, con 20 años. Lo más bonito de esto es que trasciende del League of Legends. Tú le preguntas a un jugador de Counter-Strike, le preguntas a un jugador de Valorant, le preguntas a un jugador de Fortnite y demás quién es el GOAT de los esports y posiblemente todo el mundo te diga Faker. Sí, de hecho, si tú me dices, me hubieses preguntado, dime un nombre solo, digo, el único que me sé es Faker. Solo me sabía eso. ¿No me dirías Flacket? Te diría Faker porque se escribe tal cual. No, en verdad, no, porque escuché a Ibai, que había mucha controversia con eso. ¿Has estado en una gaming house? Yo he vivido en gaming house muchos años. ¿Cuántos años? ¿Con quién, por cierto? Con todo tipo de espécimen que te puedas imaginar. Te habrás encontrado, claro, ya imagino. Gente siempre me ha dado mucho gente me ha dado que no morbo, sabe cocinar ni una tostada. Claro, me ha dado morbo. Literal. ¿Cómo lo llevabais? Tema finanzas. Pues, a ver. Seguro que había roces. Seguro. Sí, muchísimos. Me ha robado un yogur. ¿Quién limpia? Yogur? ¿Quién limpia esto? ¿Quién ha dejado esto por aquí? Por favor, no seáis cerdos, por favor, tal. Eso pasa mucho. Pero también te voy a decir una cosa, pasaba mucho antes. Ahora mismo la profesionalidad de este sector es espectacular. Ahora mismo tenemos nosotros a nuestros jugadores aquí en España. Tenemos una casa. Las tenemos en el centro de Madrid por Arturo Soria. Entonces, ellos tienen una casa donde viven y otras oficinas donde compiten, ¿vale? Entonces, ahí ya tienes una separación entre dónde duermes, a dónde compites, que antiguamente hay como un corte de ahora estoy currando, ahora estoy... Antiguamente yo me despertaba, me pegaba una ducha y salía de la ducha y me ponía en el ordenador a jugar, porque estaba al lado. Ahora mismo ya separamos esto también. Mucho peor, a nivel psicológico es muy bueno. Mira, yo trabajo en casa y yo preferiría trabajar fuera de casa. Sí. Eso pasó mucho con la pandemia. Al final que no la gente acabas se quejó mucho de eso. me bajo y digo, hostia, espérate que no he hecho tal. Y luego digo, estoy hasta los cojones, voy a cenar. Y luego digo, no, coño, que no, ¿sabes? O sea, al final nunca acabas de desconectar del todo. Ya te digo, tenemos una casa, tenemos unas oficinas, entonces hay gente que se encarga del cuidado de la casa, de que esté todo bien, tenemos managers encargados de eso, en la oficina también siempre está completa higiene, les ponemos hasta multas por no llevar eso bien, ¿no? Y lo que hacemos es, el sistema de multas que tenemos es, tú llegas tarde o tú no ensucias algo, un bote. Yo te pongo un bote, tienes que poner 5 o 10 euros. ¿Que se usa para? Para una cena de grupal del equipo. Claro. ¿Salen mucho de fiesta o no?
No, yo no. Yo No, soy los padre. jugadores, los Ah, jugadores. los jugadores. Bueno, depende. Esa es otra, claro. Al Depende. igual que en los deportes Guti Correcto. llega... Bueno, tampoco quiero decir nada que no puedo... Me has entendido perfectamente que si alguno dice, cuidado que estás viendo triple, Correcto, puede pasar que también en los no esports. estás atinando hoy, ¿eh? En los esports puede pasar también. Y ¿Ha pasa. pasado? Sí, ha pasado. Claro, tienes que tener ahí control de la gaming. El tema, o sea, la economía de todo esto, ¿cómo lo gestionabais? No solo de... Porque claro, el bote está bien, pero luego a la hora de hacer la compra, ¿qué hacíais? No, ¿También bote? ahí ahora mismo a nivel de clubes lo que tenemos es un manager, tenemos un cocinero y se encargan ellos de llevar esto. Tenemos un budget, un presupuesto destinado a esto y los jugadores ni se enteran ni se dejan de enterar de todo eso. Ellos nos piden muchas veces tanto desayunos, pero lo llevamos muy a rajatabla en el sentido de, a nivel de nutrición, ¿vale? Ellos nos pueden pedir tanto cereales como fruta. Fíjate, a ese nivel. Sí, todo lo O que sea, sea... está casi que la alimentación incluida, o sea, Sí, rollo... todo lo que sea ahí- chocolates y bebidas Me está sorprendiendo carbonatadas bastante, y demás. te tengo que decir, ¿eh? Todo lo que sea bebida carbonatadas, chocolate y demás, se lo pagan ellos porque nosotros no pagamos eso. Nosotros nos dedicamos a lo que es lo necesario, tipo fruta, cereales y demás, y el resto de ¿Y cosas, su tanto dieta, comida como su- cena. Comida y cena la hacen en la oficina porque tenemos un dietista y tenemos un cocinero que se encarga de ello. ¿A partir de cuánto puedes empezar a vivir del League of Legends? O ¿A qué sea, te del refieres? LoL. ¿Cuánto? ¿De cuántos seguidores? ¿Cuánto dinero? Ah. ¿Cuánto, o sea, ¿cuándo es el punto el que dices tú, cuidado que esto ya empieza... Bueno, a mí me pasó en... O mira, te voy a hacer primero una pregunta. ¿Cuándo Venga. empezaste tú? Sí, mira, yo en 2010 cobraba 100 euros al mes y le dedicaba 14 horas diarias. Fíjate. Era una rentabilidad. O sea que, a nivel económico, también te- rentabilidad 14 horas al día, 100 euros al mes. Joder. Era un fenómeno. Nada. Cero, Pero cero. vivías de premios. ¿Cuál es el mayor Tampoco. premio que ha ganado? Vivía de pasión. El ma- Vivía de la pasión que tenía por este sector. Y aún vivo de ella, ¿eh? Aún lo que más mi mayor bono es la pasión que tengo porque me encanta esto. ¿Cuál es el mayor premio que he ganado? Pues gané un torneo Monetario, que fueron... claro. Sí, fueron 40.000 euros a repartir entre 5 personas. Claro, siempre es entre 5, siempre se me olvida. Pero bueno, está de puta madre. Está bien. ¿Hace En Brasil. cuánto? En Brasil, en 2014. ¿Y tú empezaste con Yo empecé con 20 años. 20 años profesional? Me 21 refiero. O sea, años, a lo que sí. voy es, ¿cuándo dijiste, Cuando cuidado dije, que- tengo un salario que me mamá, puedo dedicar... tengo un curro y es que Correcto. juego videojuegos y... 2011, no, 2012. 2012. Mi primer salario fueron como 2.000 euros. De puta madre. Sí. ¿Estudiabas ahí aún o no? Estudiaba Ingeniería Industrial Superior. ¿Compaginaba bien? Complicado. Era Ya me complicado. imagino. Era complicado. ¿Ya eras pro, o sea, vivías de Sí, ello, sí. profesional? Viajaba por todo el mundo. Estuve ya viviendo varias A la veces en vez Alemania. que estudiaste... Correcto. Hostia. Y a la universidad se lo contaba y iba a hacer los exámenes excepcionales y ya está. ¿Tú te enteras de LOL? Ahora ya sí, porque desde hace no mucho, tío. Mira, no puedo hablar, no puedo hablar. Team Heretics, mejor club. Es que iba a decir una cosa que... Sigue. Pero sí, bueno, hace no mucho me dio por... Jugué un par de partidas. De hecho, en la versión móvil también, ¿no? Creo que la llegué sí, a el descargar. Wild Rift. Intuyo que, claro, todos los que sois buenos diréis que eso es una puta mierda. La versión del móvil. El Wild Rift es un juego fenomenal y el League of Ah, Legends no, claro, también. perdón. O sea, la hostia, yo me lo No, a paso mí me genial. gusta, a mí me Me gusta lo el paso Wild Rift. genial. Me parece que es un juego un poco más frenético, un poco más rápido, pero es bonito. la verdad. Imposible de tener la misma habilidad, claro, con un móvil que con un teclado y un ratón. No lo mismo. Bueno, ya creo que ya puedo pasar mi turno de preguntarte un par de Venga, cositas perfecto. o al menos hacerte como un reto, ¿vale? Porque Vale. ahora que me has dicho, Estoy full disponible. me has dicho que has jugado un poco al LoL o que conoces un poco, que Sí, entiendes sí. un poco. Sí, sí. Has dicho que no vas a hablar, pero creo que entiendes un poquito el LoL. Me gustaría hacerte algún paralelismo con lo que es tu background, lo que es tu mundo, Ujú. de dónde vienes y demás, de las finanzas, a un poco Sí. con el paralelismo del League of Legends, ¿no? Entonces, Sí. Que al igual que casi cualquier juego tiene claro, su... porque en el LoL hay cosas que te voy a hacer dos palabras muy rápidas, ¿no? Que en el LoL también pasa, ¿no? ¿Invertir o ahorrar? Es que es como si te pregunto, ¿verde o rojo? Verde. ¿Pero por qué? Porque O somos te de Heretics. digo... Vale, quitando Heretics. A lo que voy es... No, o sea, no puedes preguntar una cosa que no tiene nada que ver con la otra. Es cuestión... ¿Invertir o ahorrar? Es que una no se entiende sin la otra y la otra Vale, sin tú la una. en tu día a día, Es si, que mira, si te pido, aconséjame. Ahora mismo. Yo ¿qué te voy a hago? decir, yo no soy asesor acreditado. Entonces yo te voy a decir lo que me dijo un asesor acreditado. Venga. Cristina Benito, asesora del gobierno, me dijo, el ahorro sin propósito se llama avaricia. Ahí lo entendí. Sí, sí. O sea, no te sirve de nada ahorrar por ahorrar. Ahorrar por ahorrar, o sea, hay un libro muy bueno también que dice Morir con cero, creo que se titula, o algo así. Es un poco eso. Entonces, no se puede invertir si no has ahorrado previamente y no una lleva a la otra. O sea, yo creo que al final ahorrar es absurdo si no inviertes luego. Sí. Claro, se puede invertir en muchas cosas. Ahí ya podemos entrar, imagínate. O sea, duraría la charla. ¿Y tú en cuanto a riesgos de inversiones y demás, te consideras más conservador
o agresivo? Invierto poco, pero bastante agresivo. O sea, no Ok. tengo... Mi cartera no es muy amplia. O sea, yo para hacerte un paralelismo. Sí, Yo sí, sí. En el League of Legends o en el LoL, he sido siempre muy agresivo y siempre intento enseñar la agresividad, ¿no? Porque pienso que ser cierto. conservador es como ir muy lento, ¿no? Que obviamente las finanzas es muy diferente. O sea, también hay que tener una cierta gestión. Sí, la gestión de tu economía, pero muchas veces ya te basas a que... Es que, claro, yo por lo poco que sé, ¿eh? Sí, O sea, una acertada gestión a una temprana, iba a decir edad, pero no, cuando empieza la partida, Exacto. puede Mira, hacer que una concatenación de aciertos puede hacer que gane la Correcto, partida o que correcto. tengas respectiva ventaja de... Por hacerte un símil muy rápido, antiguamente en el League of Legends la posición de soporte apenas recibía dinero. Soporte no... El support, ¿vale? ¿Qué es? Es una línea de League of Legends. Ah, Está vale. la de carry y el support, ¿vale? Esa línea apenas recibía oro y lo que hacía es te comprabas unos objetos que te daba ese income por segundo, te daba como 5 Amigo. de oro cada 10 segundos para poder ayudar al equipo. Literal, o sea, es la Inversión. vida. Correcto. Llegados a este punto es Sí, sí. literalmente la vida. O sea, una acertada gestión a temprana edad puede hacer que tengas ventajas respecto a gente con tu misma edad que dentro de 10, 15 o 20 años. Es la manera de emplear el oro O sea, que de manera eficiente. importa bastante. Sí, sí. O sea, 100%. independientemente de la habilidad. O sea, alguien muy, muy bueno con muchos recursos, o sea, con pocos recursos, puede hacerlo mejor que alguien muy malo con muchos recursos. Pero eso te lo puedo preguntar también a ti, ¿no? En el mundo de las finanzas. Entiendo que es igual, sí. Correcto. O sea, no hay problema. Es literalmente lo mismo. Pues sí, arriesgado soy. Demasiado ¿Eres a veces. arriesgado? Sí. No debería a veces. Ok. Alguna cagada he tenido también, ¿eh? ¿Y has invertido en tu formación? ¿Hasta la fecha? Sí. Mira, hay una cosa. Esto incluso puede ser formativo para mucha gente. La única inversión. Primero, yo no soy quien para dar consejos a nadie, empezando por ahí. Desde un punto de vista humilde, yo me atrevería a decir que la única inversión segura 100% desde su inicio hasta su fin es la formación en uno, o sea, la autoformación. 100%. La inversión en uno mismo. Porque tú piensas que al final, independientemente de lo que te guste, es que no tiene por qué ser necesariamente formaciones de cursos, leer libros. Un viaje, tú solo, Sí, sí. a India y conocer. Sí, conocerte. claro. Eso al final son cosas que nunca te podrán restar. Tú te compras un móvil, te lo pueden robar. Tú inviertes en el Banco Santander y no puede ir mal porque el Banco Santander va bien siempre. Pero imagínate que va mal. Podrías perderlo. Pero tú inviertes en un viaje. Es una inversión, técnicamente. sí, O ya desde un punto de vista académico, en una formación, un curso, lo que sea. Eso es conocimiento que tienes para el resto de tu vida y que es, a pesar de ser intangible a nivel físico, que no lo puedes tocar, ahí estará siempre. Entonces yo sí intento, de hecho, tengo un reto ahora con unos amigos, mi hermano también, que está por aquí, 10 libros, 10 semanas. Habíamos dejado la lectura un poco apartada y nos hemos propuesto leer un libro por semana durante 10 semanas. Un libro. Rápido. Uno solo. Atomic Habits. Lo conoces, ¿no? Sí, sí, sí. Tío, no te lo vas a creer, tío. No A te ver, lo a vas a ver. creer. Me vas a decir, lo tengo aquí, me lo sacas del bolsillo y me parto. Lo tengo aquí, me lo puedes firmar. No, fue el libro. Sí, o sea, yo ahora voy a decir otro que desde mi punto de vista es el mejor, pero cuando empecé a leer, lo dejaba, Es el primero. ¿sabes? La típica de leo 6 meses, luego no leo una, ¿sabes? El libro que dije, tío, me ha cambiado la. Sí, sí. Iba a decir 100%. pero la vida, Sí, sí, tío. La puta vida. Hábitos atómicos, de James Clear. Es bestial. Brutal. Y hay otro que me gusta mucho, pero que el título es complicado de decir. ¿Cómo influir? ¿Cómo? me lo puedo No creer. es cómo influir, Sí, es sí, sí. cómo hacer ganar, amigos. Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Correcto. Sí. Correcto. Bestial ese libro también, ¿eh? Me impactó mucho y me gustó mucho. Te voy a decir, mira. A mí hay un libro de finanzas, perdóname que te Verás. interrumpa, que me gusta mucho. Como sea. No es de finanzas, es de economía. Que posiblemente lo conozcas, que es Freakonomics. No. Pues Freakonomics es muy bonito, tío. Es un libro, yo me lo leí en inglés, no sé si está en castellano, pero que te hace paralelismos con la sociedad, la economía. Bueno, es bonito, de verdad. Te lo recomiendo. Freakonomics es un libro que se lee muy sencillote y que habla de economía pura y dura. Yo te diría, mira, Top 3. Libros de finanzas. te voy a By- decir, mira, te voy a decir 2 de finanzas y uno de marketing que te puede venir de Venga, puta madre, iba a decir, para Heretics. a ver. Y no es broma, ¿eh? Échale un ojo. El primero diría, santo grial de finanzas y tal, Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Ultra mega criticado, pero igual, es como Cristiano. ¿Qué pasa? Eres el top 1, pues tienes como todo. Sesgas a la población y ya tienes ahí la típico que dice sí a todo o no a todo. Entonces, para mí es como el típico por el que Santo habría que grial. empezar. Sí. Luego te diría, te iba a decir el segundo y se me ha ido ahora, tío. No me lo puedo creer. ¿Cuál era sí, el monje que vendió su Ferrari. Ok. Y ahora para Heretics,
tema marketing, cualquiera que esté montando una empresa, primordial. The Purple Cow, la vaca púrpura, de Seth Me Godin. suena. Sí, me han dicho. Sé cuál es. Brutal, Sé cuál tío. es. El último ya a punto de esto. ¿De qué, Películas. ¿De qué? Buah, aquí sí que es que soy... Pues también bueno, de pelis. hablemos de una película a nivel financiero que te haya vale. gustado. Te puedo decir varias, de hecho. Venga. ¿De finanzas? Sí. Mira, tienes El Fundador, que es de... Bueno, el que se la quiera ver, que se la vea. No voy a hacer spoiler de nada. Tienes El Fundador, tienes la red social de Social Network, Sé cuál es. tienes la de Jobs, se llama, que intuyo que sabes cuál es. La he visto. Muy criticada, pero también muy buena y además tiene un puntito de humor. El Lobo de Wall Street, Sí, es muy bueno. peliculón. Tendría que haber ganado DiCaprio el Oscar en esa película, tío. Yo Bueno, no entiendo cómo se lo dieron. Lo ganó por el el siguiente, creo. El Por Renacido. Renacido. Yo se lo hubiese dado por No sé esa, si fue el año tío. siguiente o 2 años más, Un pero poco bueno. después, pero yo se lo hubiese dado por esa. Es Posiblemente, larga, pero es un peliculón de la hostia. posiblemente. Y los Es actores más, también. la gente piensa que el Renacido se lo llevó porque no se lo había llevado en un Globo. Justo, tío. Yo pienso lo mismo. Es que es un peliculón y además actúa de la hostia. Esas te diría de... De finanzas. Sí. ¿Y tu película top que digas? Uf, es que tengo muchas, tío. ¿Sabes qué pasa? Que soy un huevón Recomienda una película sensible, ya. tío. Recomienda una película. No No me digas Blancanieves, por favor. No. Intocable, Untouchable. Muy buena. Yo te diría, una película basada un poco en mi Pero también te mi diría- trabajo. Sí. ¿Sabes cuál es? Moneyball. No. Hostias. Pues míratela. Moneyball. ¿De finanzas Brad Pitt. De o dirección la deportiva. de En busca de la felicidad? Sé cuál es. Oh, sé qué cuál es. película. No, Moneyball trata sobre la dirección deportiva en un equipo estadounidense, muy bonita. Míratela. Y si te tengo que decir una película, no me lo pienso y digo Snatch. Y si no te la has visto, míratela. De Guy Ritchie. ¿Pero qué es de? Es una película. No es de finanzas, es de intriga y demás. Un suspense. Muy buena. Muy buena. Ni un De spoiler no verdad. vas a hacer, ¿no? No te voy a hacer un spoiler. ¿Y de Míratela. sagas? Soy muy friki. Soy muy friki Dale, del dale, Señor de los dale. Anillos, soy Nah. muy friki de Star Wars. Star Wars. Soy muy La friki mejor de la historia. Ese será. Soy muy friki de Harry Potter. Me lo Lo suelo vi ver. hace poco, tío, qué triste. ¿El qué? ¿Star Wars o No, Harry Harry Potter? Potter. ¿En Star serio? Wars, no, sí. Joder, yo me la veo Por casi primera vez. una vez cada 2 años con mi mujer. Una vez cada 2 años, Sí, ¿no? sí. Es como... Como acudir a la Meca igual. Así es. Bueno, hemos estado dando un rato de eSports. Ahora Ujú. yo quiero aprender un poco más también sobre ti, ¿no? Sobre economía. Quiero que me des unos cuantos tips sobre economía, porque te he contado que Sí. yo he empezado hace relativamente poco una hipoteca, ¿vale? Entonces, tú, Sí. primero, ¿qué sabes de hipotecas? ¿Qué me puedes decir hipotecas? A grosso modo. A grosso modo. Pues que estamos mal, muy mal ahora mismo. Estamos mal. Pero sobre todo, mira, yo creo que el principal problema de la gente en España a la hora de contratar una hipoteca es que se precipita. Sí, 100%. ¿Te pasa o no? Yo está muy bien gestionado. Bueno, a ti el préstamo hipotecario te lo han concedido porque tú llevas una cartera que no te cierra, que la he No. visto antes. Que sea paciente la gente. 100%. Que lo mire, que lo estudie. Y además, hoy en día hay muchas facilidades. Y es que, tío, ¿sabes qué pasa? Que hoy en día, o sea, que me preguntes hace 60 años que tenías que ir sucursal por sucursal, vale. Correcto. Pero hoy en día, ¿qué sí. prisa tienes? Bueno, a lo mejor tienes prisa, pero entiéndeme, que hay más facilidades que nunca. Tranquilito, te pones, comparas. ¿Tú estás de alquiler? No, yo vivo con mis padres todavía, tengo 22 años. Es verdad, tienes razón. Pero no, o sea, la pregunta es si estás de alquiler o te has comprado un inmueble con hipoteca No. y demás, ¿no? Porque eso también es una gran duda de mucha gente, muchos jóvenes que están ganando dinero, están pagando un alquiler y dicen, claro, yo pago y el dinero lo pierdo. Si tienes una hipoteca, estás invirtiendo en el fondo, ¿no? Entonces, Sí. es la gran duda de los jóvenes el por qué se precipitan, yo creo, ¿no? Muchas Muy, veces. muy, claro, justo. Mira, yo, por ejemplo, es que yo tengo la suerte que hay buen ambiente en mi casa, con mis padres y tal. Entonces ellos me dijeron, desde bien pequeño, no tengas prisa. Sí, Tú sí. estás bien aquí, sé inteligente. O sea, si no gestionas de manera inteligente tus recursos cuando estás empezando, te estás poniendo un lastre tú a ti mismo, o sea, que no hay ninguna prisa. Correcto. Bueno, no sé que hay una mala situación. Es que los casos son un mundo, pero yo como consejo general, si me pides uno, tranquilo. ¿Qué prisa tienes? Compara, tranquilo. Y me has preguntado, Sí. a mí por mi dinero, ¿cuándo tienes tú en el banco? Ahora no vas a contar. Tú me lo puedes preguntar, pero yo a ti no. Voy a decir lo mismo que dijo Broncano a Pablo Motos. Solo lo puedo responder o en el hormiguero o en la resistencia, solo. ¿Y tus ahorros? No, cómo? pero mira. Vale, y no me contestes eso. Contéstame al menos cómo gestionas tus ahorros. Mira, esta también es muy buena. ¿Tú sabes la típica frase que dice mucha gente? A mí me sobra mes después del sueldo. Pues ese es el problema. Y es que el tip ideal que deberíamos hacer todos y que muy poca gente hace es que no se ahorra lo que te sobra. Es decir, primero ahorras y con lo que te sobra vives. Ok. La gente no toma el ahorro como una prioridad, sino como algo que se hace después de que hayas gastado en todo lo De vivir. necesario. Correcto. Por lo tanto, tienes mala gestión. Y una mala gestión reiterada
hace que te lleva a una mala situación financiera, o por lo menos no saneada. Entonces, claro, luego la gente, qué mal voy, estoy de deudas hasta aquí. A ver, que yo sepa, nadie te ha obligado, nadie te ha puesto una pistola y ha dicho, paga el coche a plazos, cabrón, nadie. Correcto. Pero si tú no eres consciente de tu propia situación y no te has organizado bien, y no es desconocimiento, o sí, no lo sé, pero es tan fácil hoy en día, tío, insisto, o sea, la gente que me siga, ya está, sí es fácil. No, pero en serio, o sea, hay infinitas posibilidades para aprender a gestionar tus finanzas de manera inteligente, hoy en día. Entonces no deberían... Pero la mejor manera es seguir a Fran Romero. Sí, sin duda ninguna, vamos, o sea, no hay opción a duda, no hay en esta cuestión. Pero es eso, yo le recomiendo a la gente que no ahorre después de lo que... O sea, yo gasto todo y me han sobrado 100, pues venga, los ahorro. No, Al contrario. Ahorro 100 y con luego lo gastas. restante me planifico para vivir dentro de mis posibilidades. Tú eso lo haces, ¿no? Sí. Ahora sí, ojo. Ahora sí. Sí, ¿Y llevas un control de tus gastos? sí. Pero porque, o sea, si lo tuviese que hacer yo no lo haría. Ok. Pero hay aplicaciones hoy en día de... Que te ayudan cualquiera ahí. que entre a cualquier lado lo sabrá. No hace falta ni que rellenes tú. O sea, le das acceso a tu banco. Por ejemplo, yo le doy acceso al Banco Santander y cogen y miran todos los gastos que tienen y te lo van haciendo. Pues has gastado este mes tanto en X, tanto, o sea, por categorías. Restaurantes. Por cierto, dato curioso. Organización de consumidores y usuarios. ¿Cuánto dirías que gasta el español promedio en comer fuera de casa al mes? €600. ¡Hola, cabrón! Ah, ¡hostia, cuánta pasta tienes! ¡Madre mía! O sea, si tú... ¿Al mes? Al mes. Si tú piensas que lo normal es gastar 600 euros en restaurantes al mes, nada, está podrido. O sea, este hombre... ¿Cuánto gastan? 133 euros al mes. 133 euros al mes. Ok. También es un dato para cuestionarse. Sí, sí. ¿Es necesario? O sea, no estoy diciendo... De hecho, la última vez que fui a Antena 3, no me acuerdo cómo se llamaba el chico, pero me metieron beef a muerte. Sí, claro, ¿qué hacemos? No salimos. No estoy diciendo que no salga, gañán. Lo que te estoy diciendo es que quizá haciendo una gestión más inteligente no estarías llorando del 27 al 31 de cada mes. Que no cuesta tanto. Sí, 100%. Lo que pasa es que, y te lo digo yo, que soy un manirroto. Pero ¿sabes qué? Bueno, no me voy a meter porque no sé si me vas a preguntar, pero... A ver, ¿el qué? No sé qué preguntas hay, pero... No, la siguiente pregunta que tengo que hacer ya es una pregunta que yo personal mía, he sido la... Ah, bueno, Te entonces... quiero hacer una dime. pregunta personal mía. Vale, te digo Porque entonces primero. Yo he sido la antítesis de lo que predico durante mi... Porque Lo he hecho al me pilló contrario muy siempre. joven, tío. Es como cuando... Tienes 22 años, Fran. Sí, pero yo empecé con 17 a ganar dinero con internet. Cuando dices me pilló muy joven, es que tienes 22 años, tronco. Pues tío, yo me veo... O sea, yo soy... ¿Te ves mayor? Sí, no mayor, sino que quiero ir más deprisa. Pero sí, yo con 17 años empecé a emprender. Te cuento muy resumido. Echan a mi padre el trabajo, le dan más de 100.000 euros de finiquito después de 22 años en una multinacional. Y me dices que yo soy el que tengo paneja. Pero es mi padre, cabrón. Vale. Coge curiosidad, nada y más. dice, yo estaba montando un proyecto en aquel entonces y me dijo, para adelante. Fue bien hasta que llegó el virus. Que no podemos decir, porque si no, en YouTube nos van a censurar el vídeo. Aquí ponéis un pitido, por favor. Y ahí ya fue cuando dije, esto ha dejado de dar, hay que empezar con otra cosa. Empecé con las redes. Me pilló muy joven. Claro, si tú a alguien que nunca ha tenido dinero, le das mucho dinero, no sé cuánto es mucho dinero, es relativo, pero para alguien de 17 años... Mucho dinero son 2 Sí. euros. Yo facturaba, yo gastaba 80.000 euros al mes en publicidad en Facebook Ads, con 17 años. No está mal, ¿no? Sí. Yo no, mi padre, el dinero era de mi padre. Pero yo movía mucho dinero. Hice el gilipollas. Sí. Ropa carísima y literalmente se me fue de las manos completamente. O sea, que si yo hubiese- literalmente lo que podría predicas... Sí, la antítesis. Es más, dije, lo he hecho tan mal que tengo que Que enseñar tengo que cómo enseñar no a la gente a hacerlo. cómo no hacerlo. Sí, tal cual. Literal. Bueno, aquí te voy a preguntar una cosa, pero ya no sé si preguntártela. Porque te iba a decir, yo llevo viviendo con mi pareja varios años. Sí, verás, ¿Cómo me ayudarías tú a gestionar los gastos que tengo con ella? hablando. Gracias, chicos. Parece fácil, pero no todo el mundo lo hace. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en España, tú me has preguntado cuánto gano, o sea, cuánto tengo, no te lo he dicho. Yo te he preguntado cuánto ganas o cuánto tienes y tampoco me lo has dicho. Porque ¿Cómo el que no? dinero, ¿cuánto tienes? Ah, cierto, me has dicho 3.000 euros. Cierto. Me has dicho que lo normal es gastar 600 euros al mes en restaurantes. Tú al McDonald's no vas. O sea, no saben. Yo te digo cuánto vale un Big Mac y no sabes decírmelo. Pero ¿Cuánto es que vale no un sé. Big Mac? Sí, 7 euros.
100%. No vale 7 euros. 7 euros 100%. Y el menú que me pido yo de pollo, 9 euros. Sí, venga, ahora vas armando. Es que gastas 600 euros, que eres accionista. Que no, Tú yo vas no a la- gasto 600 euros. Me has pedido una media, te he hecho lo primero que me has salido a la Vamos a cabeza. dejarlo como 3.000. Yo O sea, yo pienso- si fuese broncano ahora en la pregunta esa que hace al final, pondría 3.000 euros y muchas interrogaciones. Después. Yo pienso después en el Chocas gasta 6.000 euros al mes. Pues alguien tiene que gastar un poco menos, 600. Imposible. Rápido. Sería inviable. El caso es que en España el dinero es un tema tabú. Correcto. Pero es una pena porque es tabú, no al nivel de no contarle a tu amigo cuánto ganas. Si no lo contas en Que pareja. iba a decir lo entiendo, pero es que tampoco lo entiendo realmente. Por ejemplo, en Inglaterra, se está en Inglaterra y es un tema súper normal. O sea, junto a la pregunta de qué trabajas siempre va y cuánto ganas. Y es súper normal, está normalizado. Y es que al final con tu pareja sigue siendo un tema tabú. Sí. A pesar de que es tu pareja, nadie dice, siéntate que tenemos que hablar. Y es un tema complicado porque, ¿qué es lo normal en España? Siéntate, tenemos que hablar. No, quita, que mañana tengo que llevar a los niños. Pues a lo mejor, si te sientas 15 minutos al mes, fíjate, puedes conseguir, oye, cariño, no estamos haciéndolo bien, compara precios porque creo que la factura de la luz deberíamos ahorrar, Sí, sí. Entonces, el simple hecho de dialogar de un tema del que no se dialoga, fíjate qué misterio, pero es así. Yo eso tengo que decir que tengo la suerte que lo he visto en mi casa desde ¿Sí? que soy un ñaco, porque mis padres todos los domingos, o no sé si a todos los domingos, un domingo al mes, se sentaban y pasaban todas las cuentas y demás y lo miraban todo. Fíjate si es tabú, lo que te voy a decir. Uno de mis vídeos más virales del último mes y medio, no sé, sumando todas las redes, habrá llegado a 10 millones. Tiene 12.000 y pico comentarios y es un vídeo donde salía preguntando a unas chicas quién tiene que pagar en la primera cita. Claro, yo suelto la bomba y yo no me mojo nada, no vaya a ser que luego... ¿sabes? Yo solté la bomba y, bueno, viral. Gente, todos los días, 10 o 15 veces lo resube la gente sus historias, poniendo... Cada día, y está subido de hace un mes y medio. Que sinvergüenza, no sé qué. O sea, que es un tema Sí, súper... sí, sí. Es un tema muy que tabuoso. esto de sentarte y decir, bueno, ¿qué? ¿Qué hacemos? Mitad y mitad, ¿no? O Sí, sí. lo que sea, da igual. Sí, sí. Nada, aquí es... No, es curioso. Es Rápido, curioso para y acabar. tiene razón. Primera cita, ¿quién paga? Bueno, entonces, la última pregunta que te voy a hacer, ¿vale? Es si... No. Si te diese... No, Fran, por favor, no. Primera cita, ¿quién paga? Por favor, Fran, Vale, sigamos el de guión. seriedad. Sí. Me la guardo para después, también te digo. Si te pregunto ahora muy rápido... ¿Cómo de rápido? En 20 segundos, 10 segundos. No ¿Qué jodas. es lo que has podido aprender de eSports, de League of Legends en estas sessions? ¿Qué me dirías? Que es un mercado emergente en el que yo como inversor me planteo algún tipo de inversión, no sé cómo, porque desconozco ahora mismo, y creo que está por explotar. O sea, creo que es más futuro que presente a pesar de que ya es presente. No Me gusta, conocía que era un me mercado tan... Bueno, con tantas posibilidades. Ya tenéis titular para el vídeo, porque ha sido estupendo. Muchísimas gracias. Nosotros, yo al menos he aprendido un montón de ti, te lo puedo asegurar. Porque creo Yo que más, yo creo, porque yo sí que venía aquí a cero, vamos. Vea. ¿Vas a jugar al LOL? ¿Te vas a animar a jugar un poco más al LOL o no? Aunque sea con Carmen y con esta gente. Con Carmen, mira, ella streamea mucho, que yo lo sé. Lo sé, ¿eh? Un día iría con Carmen a que me enseñe. Sí, ¿no? Sí. Me gusta. O sea, al más o menos yo al controlo, pero- O sea, tengo como ese punto bueno, punto Además, malo Carmen de es un decir... amor de persona, ¿eh? Lo sé. Tengo ese punto bueno, punto malo de decir... Le estoy apoyando a jugar al LOL, lo cual no sé si es muy positivo, pero me gusta... Es que me gusta puede dar saber- por ahí y de repente, Fran, ¿por qué no subes vídeo? Hablamos mañana. Bueno, un placer, Fran, al igual que un placer a toda la gente que nos habéis visto desde vuestras casas. Creo que ha sido un sessions muy bonito en cuanto a finanzas, en cuanto imprescindible de todo lo que hemos aprendido hoy. Recordar seguirnos, por favor, en @esportsantander, como también en @teamheretics, donde podréis seguir viendo más capítulos de este formato de The Session, este videoblog, este videopodcast que vais a poder seguir viendo. Nuevos temas, nuevas cosas, y aquí nos veremos. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Fran. Y hasta Muchas gracias. luego, chicos. Chao. Chao.